Hola, ¿Qué tal? ¿Todo bien? tenemos que recordar, sí, yo soy la madre, Yo soy el hijo, soy Sonalí yo soy Gabriel. y aquí estamos en Te lo dije. ¿Qué tal? Eh, bueno, tú sabes que yo sí me complico, ¿no? Y hay cosas que me duelen mucho. Entonces, no es un buen momento, ¿no? Nuestro país está pasando por una situación muy difícil, la verdad. Es algo que tenemos que hablar, ¿no? En esto. Es algo que tenemos que hablar porque en realidad todo está conectado. A veces decimos, no, tú que te dedicas a la cultura, tú no tienes por qué meterte. O a veces a mí me ningunean y me dicen, oye, haz tu fiesta como si la fiesta patronal tampoco sería importante. Y creo que por ahí no va el tema, ¿no? Todos somos peruanos, somos ciudadanas, ciudadanos y tenemos derecho a decir lo que uno piensa también, ¿no? Sí, exacto, claro. Y además que tú, 20 años más, 20 años viajando. El programa tiene 20 años, ¿no? Tuvo 20 años en el aire, pero yo debo haber viajado mucho más. Tienes ahí una biblioteca gigante para argumentar algunas cosas y dar tu punto de vista de cómo se ve desde acá al interior del país, que es totalmente distinto. Es totalmente distinto y hay una cosa, no solamente es un aprendizaje, eh, digamos, geográfico, histórico, sino es un aprendizaje de vida, ¿no? Para mí el país, o sea, las diferentes regiones no son, están a la altura tal o a cuántos kilómetros de Lima. Para mí son gente, son rostros, ¿no? Rostros que, personas que he conocido, que sigo vinculada a ellos, son las que finalmente hacen, por ejemplo, pensamos en Puno, pienso en Sonia, pienso en Walter, ¿no? Pienso en un montón de personas que he conocido en su momento y eso me da como la opción de poder mirar algo con mucha más humanidad, ¿no? No, y además, ¿cómo se vende, entre comillas, la palabra vender? El interior hacia la gente de Lima es como vendemos el Perú al extranjero, básicamente. Exactamente, tienes toda la razón. O sea, en Europa o en Estados Unidos o en cualquier lado piensan que, o sea, que Machu Picchu es el centro del Perú y que solo hay eso. Y que todos comemos y almorzamos ceviche. Claro. Y claro, eso es, digamos, lo que vendes afuera. Lo que vendes afuera y que el limeño toma ese rol también cuando quiere ver a dónde me voy de vacaciones. Bueno, vamos a Máncora. Exactamente, pero hay una mirada de eso que has dicho, que es parte, digamos, de la vida de muchas poblaciones. El hecho de las llamas, o sea, yo te digo, por ejemplo, cómo es la ignorancia. A pesar de haber viajado tanto, yo no había visto llamas, por ejemplo, en Huancavelica, y cuando las vi fue tanta emoción que fue maravilloso y que lo sigan utilizando y que haya llameros que trabajan en eso. Finalmente te ayuda un poco a visualizar cómo es el Perú de ahora también, ¿no? Entonces, claro, eso que puede ser atractivo, interesante, digamos, singular, claro, lo traemos, ¿no? Cuando dices que te sientes orgullosa del país, ¿no? O sea, Llevamos el polo, la miren, casaca con Perú ahí. exactamente, ¿no? O sea, y hablamos de Machu Picchu y hablamos de la cultura inca, Lo que fue en su momento marca Perú, ¿no? exactamente, pero lo hacemos nuestra propia marca y lo trasladamos a ese nivel solo cuando se trata de ver, digamos, a la gente de diferentes lugares del país con su costumbre y su tradición como algo decorativo, ¿no? Entonces yo quiero sentirme orgullosa, veo cómo bailan los danzantes de tijera y digo, qué lindo y no sé cuánto, ¿no? Pero cuando esos danzantes de tijera, cuando esos devotos de San Sebastián, cuando esos bailantes, cuando esos danzarines del Carnaval de Juliaca, de la Candelaria, salen a ejercer su derecho ciudadano, entonces ya dices que son vándalos. Ya dicen que las tejeras son armas. Exacto. O las huaracas, ¿no? O sea, es loquísimo. De verdad que es alucinante. Pero por ejemplo, o sea, yo te pregunto porque obviamente tú tienes mucho más experiencia viajando y conociendo gente que yo. Yo he viajado contigo y tengo otro punto de vista a comparación de otras personas. Pero, ¿cómo tú puedes darle a entender a alguien que nunca ha viajado, salvo para turistear,
que vea el país como tú. ¿Me entiendes? O sea, porque claro, tú tienes un conocimiento del país en el cual tienes tu punto de vista que es tuyo, que para otra gente puede estar mal, para ti está bien, para otra gente también está perfecto y quieras tú darle una visibilidad a esas personas, pero tú las has conocido de una manera que otras personas, que la mayoría no quiere, no tiene esa posibilidad de conocer, ¿sabes? Eso es verdad. ¿Y qué hace la televisión peruana que se muestra acá en Lima? No te ayuda a conocer. O sea, cómo tú cambiarías el punto de vista de esas personas que no tienen esa posibilidad o no quieren tener esa posibilidad de... Bueno, si no quieren, ya es bien difícil, ¿no? Si quieren quedarse, digamos, con su mente gamonal, donde yo soy la que sé y el otro es el ignorante, o yo soy la que sé por dónde va a ir tu desarrollo y te lo tengo que decir, porque tú te dejas fácilmente manipular por alguien, etcétera. Entonces no se puede hacer nada. La verdad que yo no se puede hacer nada. A veces hay discursos, cuando tú hablas, o sea, donde dices, pucha, definitivamente, diga lo que le diga, va a poner. No, mira, un post simple, ¿no? Un post simple. Tú sabes que se hizo tendencia, uno no es el Perú, y después la gente muchas personas comenzaron a responder con Puno es el Perú. Con ese hashtag de Puno es el Perú, se anuncian películas para ver películas hechas en Puno, ¿no? Y en lugar de ver las películas hechas en Puno, la gente se lanza a cuestionar la frase, ¿no? O sea, no ves, es una película. O sea, deberíamos ya ponernos de acuerdo, y siguen incidiendo en el tema de debate de que si es o no es, ¿no? O sea, la verdad que ya hay gente que ni siquiera hay que responderle, ¿no? Pero sí, ¿cuál es mi propuesta, digamos, en este sentido? Yo agradezco mucho a Costumbres. Creo que hay mucha gente agradecida con el programa también, que le ha dado una mirada diferente a lo que es el país, ¿no? Porque para nosotros, para Costumbres, para mí, en mi vida y en todo momento, todos y todas somos importantes. Y le agregamos valor a ser de este país, ¿no? Entonces, el darte tiempo para conocer a la señora, para estar en su cocina, para conversar, para dejar que ella nos cuente en libertad lo que siente, cuáles son sus temas, etcétera, creo que eso es una manera también de relacionarte, ¿no? Y de saber que somos diferentes, somos diversos, pero en el plano intercultural de relación, podemos lograr comunicarnos, pero siempre y cuando nos respetemos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en un momento te digo, mamá, quiero hablar contigo, me dices, ¿no? Y yo perfecto, hablemos. ¿De qué vamos a hablar? Hablemos de, no sé, pues de algo... No, pero es que yo sé. A ver, te voy a poner las cosas como son. Entonces ya te disminuyo a ti. Claro. No hay ese diálogo que va a llevar a algo, ¿no? Exacto. Pero es que no podemos comenzar un diálogo si es que yo no reconozco que tú sabes también, que tú eres importante. Si yo claro, te si digo... no hay debate. No No, existe. pero además, claro, es como... Pucha, no sé. O sea, es tan importante entender el país, entender a las comunidades, como para ellos hasta hablarle a la tierra hay que hablarle con cariño. Es bien loco, ¿ya? Porque, y es un aprendizaje que tengo. Por ejemplo, tú has estado también en lo que se conoce como pagos a la tierra y todo, ¿no? Entonces, cuando yo pregunto, ¿por qué a la tierra le echan caramelos? ¿O por qué ponen en la mesa caramelos, galletitas, etcétera? Y dicen, porque hay que cariñar a la tierra. Porque hay que hacerle cariño para luego pedirle algo. Imagínate. O sea, ahí es el tema más ancestral, ¿no? Sí, Espirituales, de creencias, que creo que en Lima se ha perdido. sí. O sea, eso es como que acá no hay nada. Bueno, sí hay alguna gente que lo hace, ¿no? Pero digamos, no es que todos los días, antes de iniciar algo, como lo hacen allá, por ejemplo, en la zona del altiplano es muy importante, si tú te compras un carro, por ejemplo, el bautizar el carro, el chayar el carro,
¿no? El bendecirlo. O sea, esas cosas no las tenemos acá, ¿no? Y el tema, bueno, lo que está pasando ahora en el país, que bueno, lamentablemente hasta que no llegue a Lima nos importa. A la mayoría de limeños no les importa. Y cuando llegó acá, incluso dentro de Lima se sigue manipulando la prensa, ¿no? Ah, totalmente. Si te quieres informar ahí, es bien difícil. Es terrible. O sea, ahí... Bueno, cuando salga este podcast, espero yo que no haya ni un muerto más. Espero yo, ¿no? Pero es increíble que, por ejemplo, un día haya una masacre, que es una masacre, y abras con un titular de otra cosa, ¿no? Cuando eso es lo más importante, ¿no? O lo que debería ser más importante. No, y tú te acuerdas que, bueno, ciertos puntos, ciertos días en los cuales hablaba el presidente o la presidenta, o había un comunicado, o había una noticia importante, y en ciertos canales seguían pasando su programación normal, como si nada. Igual, sí pues, como si nada, como si nada. Pero además, para darte la posibilidad también, porque después te lo ordenan de otra manera, algo que ha sido una noticia, y la verdad que si no tendríamos redes o no tendríamos medios alternativos o la prensa internacional, la verdad que muchas cosas no sabríamos tal y como sucedieron, ¿no? Claro. Entonces, y eso es también producto de este racismo, esta discriminación, que no se asume como un problema social, ¿no? En el Perú somos racistas, está normalizado, claro. O sea, ¿cómo es increíble? ¿Cómo yo pensé que me lo estaban, me habían bromeado o alguien se lo había inventado? Pero en su momento, el primer ministro de ese entonces, en diciembre, lanza una explicación, ¿no? De por qué ha muerto la gente. Y dice, la gente bajaba de la altura, que no hablan español, y los policías les gritaban o les decían que se detengan, y ellos corrían asustados, y como no entendían, no podían detenerse. Entonces, ¿cuál es la figura? Que los mataron porque hablan quechua. Claro. ¿No? Igual creo que a la par del racismo está el clasismo, ¿no? Que incluso creo que es un poco más notorio. Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí. O sea, pero clasistas con prejuicios, porque ya asumes que no tiene dinero. O sea, sin conocer a la otra persona o a las personas que vienen, que el común denominador es que, claro, tú tengas más bienes viviendo en San Isidro, pero, o sea, no sé, como que es fácil juzgar a los demás así nomás y ya saber cómo es la persona sin ni siquiera decirle un hola. O sea, ya asumes, lo ves con su cesto gigante, con una olla en la mano, pollera o una camisa, no sé, cualquier cosa, llegando a Lima y ya asumes que es terrorista. Exactamente. O sea, es... Es increíble. Y además, o sea, ¿te has dado cuenta cómo es? Y en el 2023. En el 2023. O sea, en los 80, bueno, ya. Pero te das cuenta... Podemos dudar. Claro, mira, pero te das cuenta y decimos, y sacamos cálculos y todo, que se está perdiendo en turismo y toda la cosa. ¿Y de qué vive el turismo? ¿No vive de la cultura de la gente? Claro. ¿No vive de que estamos orgullosos de tener un pasado maravilloso, etcétera? O sea, esas prácticas de turismo vivencial, el que existan las cataratas es la gente que lo cuida, la artesanía, las danzas. O sea, ¿no se basa en eso? Sí. Entonces, ¿por qué no ser sensibles y empáticos con la gente que tiene derecho a protestar? O sea, tú tienes derecho a irte, ¿no? A salir, a marchar. Y se supone que ahí lo que tiene que hacer la policía es cuidarte, ¿no? Para que no haya ningún problema y todo eso. Y de pronto hay, hay infiltrados, hay responden con una represión policial demasiado exagerada, que no va con lo que está sucediendo, y entonces vienen los temas grandes, ¿no?
Entonces eso es, y las muertes, ¿no? Y el no asumir la muerte, o sea, qué terrible. Eso a mí me parece muy doloroso. O sea, sí. Es complicado. Y hasta que alguien con un mayor rango de decisión no haga algo, no va a parar nada. Porque creo que ya llegó un punto en el cual si nos unimos todos a marchar no va a cambiar nada. ¿Tú crees? Yo creo que no. Porque O sea, ya de por sí las marchas que supuestamente son pacíficas se están descontrolando por la misma policía o incluso gente que se mete en las marchas para hacer trifulga. Otra marcha más para evitar eso es complicar las cosas. No, pero es que no hay respuesta. O sea, mira, yo te digo. Con todo lo que tú estás viendo en noticias, más de 60 muertos. Y la presidenta no hace nada. Reprende más. O sea, Resondra. en serio se cree que con otra marcha más... o sea, una marcha... Es que no nos podemos callar, tampoco. Pero no O le sea, vas a ¿qué hacer nos cambiar quedamos? nunca. No, pero hay que insistir. O sea, tú dices que nos quedemos callados ya, que nos cansemos. En realidad, o sea, es algo así. Yo te pongo, digamos, es lo que yo pienso del tema de gobernar, ¿no? Y de gobernar para todos y todas, ¿no? Tienes que gobernar para todos. Tú no eres presidenta de un lado, eres presidente del Perú. Claro. Y ahí son, claro, yo estoy la tranquilidad de 33 millones de peruanos. Y en esa tranquilidad, en esos 33 millones de peruanos, también tienen que estar incluidos los que marchan. O sea, ellos también tienen derecho a estar bien, a que, digamos, esto se resuelva a favor de todos y de todas. Entonces, acá, por ejemplo, en la casa, ya. Imagínate, que tú y tu hermano se pelean todo el tiempo, se tiran las cosas, no hay orden. Diana, que nos acompaña hace tiempo acá, de pronto, se mete en la trifulca, sale a favor de tu hermano, decide no cocinar, y yo digo, bueno, pues, o sea, no entiendo lo que quiere. ¿No? Y yo estoy intentando, pongo la orden, ¿no? Y digo, tenemos paz acá, queremos paz, pero no hago nada. Claro. ¿Me entiendes? No tomo la acción que debería tomar, en realidad. ¿Y de quién es responsabilidad? Finalmente, de que está liderando ese lugar. Tiene que haber también una responsabilidad, en este caso, una responsabilidad política, ¿no? O sea, no sé, es que me parece una locura. O sea, ¿tú crees que una marcha que centre a más personas podría terminar con esto? Es que tendría que ser. Tendría que ser. Porque ya es peor que cuando fue con Merino, ¿no? Ya es Sí. totalmente peor. Sí. Y en ese momento era impensado tener a alguien peor que... De verdad. Sí. Sí. Pero yo me pregunto, totalmente ignorante a nivel cómo se maneja el tema de sacar y renunciar y todo ese tema. Lo que se hizo con Castillo, ¿no se puede hacer ahorita con Tina? ¿Una votación dentro del Congreso y sacarla? ¿De vacarla? Sí. Claro, creo que ya hay una propuesta de vacancia, ¿no? Pero ahí creo es que el han tema. preferido adelantar las elecciones, ¿no? Bueno, ni siquiera eso todavía, no se ponen de acuerdo. Entonces ese es un gran tema, porque tienes que llegar a una cantidad de votos para poder proceder, ¿no? Entonces se supone que el adelanto de elecciones era para este año, para este 2023, que la propuesta era que se estaba votando y al final no llegaron a un acuerdo, ¿no? Entonces, estás en un escenario donde hay que tomar decisiones que ayuden a que esto pare o esto se resuelva, y no se toman esas decisiones, ¿no? La gente tiene claridad en lo que pide, ¿no? Y nos meten algunas ideas, ¿no? O sea, dice que es una agenda de no sé qué. Bueno, ya lo que ha sucedido de los asesinados, es que primero se dijo que era el Movadef, luego se dijo, ya se está diciendo que es entre ellos que se han matado, que vinieron los ponchos rojos de Bolivia, que se ingresó la alarma. O sea, ya hay toda una serie de cosas que la verdad. Pero yo creo que, volviendo al tema,
¿qué nos ayuda, por ejemplo, qué nos ayuda para sostener una vida en comunidad, el conocer el país? Pues nos va a generar primero que aprendes de cómo se maneja otro tipo de personas, porque claramente estamos, nadie es igual que otra persona, y aprender a respetar las cosas que ciertas personas quieren hacer cuando necesitan hacerlo. O sea, el tema de las protestas y todo eso hay un porqué. Y al conocer o aprender de otras culturas dentro de este país que está lleno de tantas culturas y aprender las situaciones que hay en cada lugar, en cada zona, yo creo que ahí va a haber una unión de pensamientos en los cuales se va a generar ese diálogo que se necesita más que una guerra entre peruanos mismos. Exactamente. Como es importante, por ejemplo, y eso nos pasa cotidianamente, ustedes lo pueden ver en sus relaciones que tienen en su casa, ¿no? O sea, si yo te conozco un poco más, ¿no es cierto? Puedo saber qué te voy a regalar en tu cumpleaños. Si yo te conozco un poco más, voy a tratar de que eso que a ti te molesta, finalmente, en nuestra conversación, pase por un tamiz o simplemente no lo toquemos de una manera que puede a ti ofenderte. Claro. Si yo levanto la voz, por ejemplo, y eso a ti te ofende, si yo lo sé, entonces bajamos la voz. Yo hablo así, pero tratamos de conciliar en algo. Y eso es lo que tiene que pasar. Entonces, si tú conoces además la cosmovisión de la gente, los esquemas de trabajo que tienen, entonces creo que vamos a entender un poco más, ¿no? No, y además, ahorita que lo pienso, no tengo el número exacto, la estadística, pero ¿cuántos limeños tienen vienen de provincia? Sí, sus padres, sus abuelos, o sea, es un porcentaje importante. O sea, debería haber esa conciencia de mi abuelo, mi madre vivían en esta situación, debo entender, ¿no? Sí, debería haber. O Lima te cambia. No lo sé. O sea, yo creo que, bueno, es que es bien difícil también para nosotros. Yo soy provinciana, sí. Yo soy migrante, ¿no? Entonces, Lima a veces es huraña y a veces es agresiva con los que llegan, ¿no? No Lima, pues, ¿no? El escenario, sino la gente que vive acá y que considera que es diferente a quienes hemos venido de diferentes lugares del Perú, ¿no? Entonces, por ahí que en algunos casos me imagino tratas de adaptarte y alguna gente trata de un poco no mostrarse con libertad por miedo a la discriminación, ¿no? Por eso es importante reconocer que el racismo es un problema social que impide a mucha gente avanzar. Eso hay que entenderlo. No es una cuestión de sensibilidad. O sea, no es que, ay, tú siempre paras sensible. O siempre todas las cosas te ofenden. No, entre paro sensible cada rato, imagínate qué creas en cada uno de nosotros. Sí. O sea, es el entender, ¿no? A la otra persona. Uh-huh. O sea, que lo que tú reacciones o cómo reacciones o acciones con ciertas situaciones, la otra persona no va a hacer lo mismo. De repente sí, de repente no. Tú no sabes, no puedes ya asumir de por sí. Pero bueno, es complicado. En esta situación, en este momento de crisis en el país, ¿tú estás de acuerdo en el nivel, o bueno, en la cantidad o de horas o de decisiones de ciertos canales de seguir prefiriendo el tema, este mensaje de, aunque esté mal el país, el entretenimiento nos sirve? O sea, nos ayuda a despejar un poco la mente. O sea, ¿tú estás de acuerdo en vamos a seguir poniendo programas de entretenimiento para dar un lado a los problemas que hay en el país? ¿O tú crees que tiene que llegar a un equilibrio de información y lo hablo por tema de programas que siguen dándose en ciertos horarios en los cuales se debería saber más de noticias, o cuando habla el presidente y nos sigue mostrando cosas que realmente nos entretienen pero no nos informan? O sea, ¿tú crees que se debería cerrar por este momento ciertas cosas? ¿O el entretenimiento debería
dar un paso a costado? ¿O ayuda? Mira, yo creo que debía ayudar, ¿no es cierto? Pero en realidad, tienes que ser responsable en el caso, sobre todo, de programas de noticias, ¿no? O de reportajes. Creo que es importante, además, ¿qué cosa es el periodismo? ¿Qué se supone que debe hacer un periodista o una periodista honesta, una periodista o un periodista fajado con su profesión? Tiene que estar, tiene que ser imparcial y tiene que informar con la verdad. Esas son cosas básicas, ¿no? Entonces, para eso sí creo yo que debe haber un equilibrio, ¿no? O que debe haber una convicción de que es así, porque estamos, digamos, enfrentando una situación tan complicada que la gente necesita una información adecuada. Y eso no se está dando, ¿no? Hay mucha tergiversación, hay mucho ninguneo a lo que pasa en las regiones, a lo que pasa en Lima, con gente que ha venido de las diferentes regiones. Entonces, se prefiere ahí un poco aligerar los mensajes con lo que presentan siempre, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que ir más por el lado, no de lo que no hay, sino de lo que hay. Y de lo que hay tenemos a la prensa internacional, tenemos a los medios alternativos, que los podemos encontrar a través de las redes, de diferentes redes, y ahí vamos a encontrar también una información adecuada, una información que no es que oculte un lado, eso no es que tú estés en ¿cómo te digo? Cuando uno informa, no es que uno esté de parte de uno o de parte del otro. Informa con lo que sucedió. Hay ciertos canales que toman postura. Exactamente, claro. Y es lamentable eso, ¿no? O sea, porque terminas haciendo como una subasta de qué muerto es más importante, ¿no? ¿Por qué das más? ¿No? Entonces, eso es lo que finalmente no se debería hacer. Yeah. Sí, se nos acabó el tiempo. Bien. Sí, importante. Reconocer la diversidad cultural y saber que podemos comunicarnos a pesar de ser diferentes. Siempre el diálogo va a ser mejor que... Sí, pero un diálogo tiene límite también. Tiene que reconocer al otro. O sea, tú no vas a venir a hablar conmigo si yo minutos antes te he insultado o te he golpeado brutalmente. Claro. ¿No? Y bueno, para cerrar, entiendo que después de todo esto las calles van a estar seguras por los 75.000 policías que han aparecido de la nada, ¿no? Exactamente, yo creo que sí. La seguridad en el país va a estar, bueno, en Lima va a estar mucho mejor. Espero que no desaparezcan como han estado desaparecidos mucho tiempo. Exactamente. Chau.